¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Malice. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Juan Cruz Ávila, Lotragon y Kibo Zenin, es que estos videos son posibles, así que si están sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Malice aparece en el constructor de decks Crossover Breakers en 2024. Arquetipo de atributo de oscuridad de tipo Cybers, están orientados a la invocación de Link. Su funcionamiento único es que la estrategia está absolutamente orientada a remover. A través de esto es como va a poder activar sus efectos, generar ventaja y también va a ser la forma principal de meterse con el campo del oponente. El estilo de juego del deck es de combo. La estrategia se puede sentir como una de control, de beatdown, de tempo y mucho más. Va a depender mucho de sus complementos y qué quieran hacer. La constante es que a través de remover una carta múltiples de un momento a otro en el turno del oponente como costo como efecto, es el cómo queremos estar acomodando las jugadas para poder generar ventaja masiva, sea pasarle encima al oponente a través de la fase de batalla, tener muchos más recursos o incluso meternos con su campo a través de la creación de sus jugadas o poder romper este para poder llevarnos la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos del arquetipo son de atributo de oscuridad de tipo Cybers y todos los efectos de sus cartas son una vez por turno. Vamos primero a revisar los monstruos de main deck. Todos estos comparten las siguientes características. Son monstruos de nivel 3. Esto no será importante a menos que piensen en utilizar monstruos que este nivel les pueda favorecer de alguna forma. Todos tienen un efecto continuo que favorece a monstruos de Link Malice que apunten a estos. Dichos efectos no son espectaculares y no harán diferencia en la mayoría de duelos, pero justamente por ser efectos continuos, muchos jugadores los acabarán ignorando y esto puede jugar mucho a nuestro favor. Lo siguiente es que si esta carta es removida permite pagar 300 puntos de vida. Este es el requerimiento. No importa si la remoción fue como un costo o como parte del efecto, dándoles mejores opciones para poder generar sus jugadas en cualquier punto. Las invocamos de forma especial, además no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno excepto monstruos de Link. Este es el funcionamiento principal del deck. La idea es que todos los cuerpos de la estrategia los usemos en campo para una jugada en campo de cualquier tipo, luego a removerlas y esto nos generaría otro cuerpo para poder subir la escalera de Link. Esta es la principal característica y que hará que todos los juegos se desarrollen como se debe. Dicho esto, vamos a ver lo que hace cada una. La primera es la Malice Cheshire Cat. El efecto continuo que da a los Link Malice es que cualquier monstruo destruido por batalla por uno de los Links es removido en su lugar. De nuevo, esto será difícil que haga una diferencia, pero considerando que se enfoca en remover, esto puede ayudarnos mucho. También veremos más adelante cómo el deck tiene muchos efectos que le hacen excelso para la fase de batalla. Para su efecto en solitario es que durante nuestra main phase permite remover una carta Malice desde la mano y podemos robar dos cartas. Todo esto es parte del efecto a diferencia de otros decks y cartas que tienen un costo para aprovecharlo no importa qué. A cambio, el deck puede sacar mucho provecho de remover sus cartas. Ya mencionamos cómo lo haríamos con los monstruos, pero también las trampas nos servirían. Cheshire Cat no es de los mejores nombres, es increíble ver la evolución del juego en este tipo de efectos, que en otro tiempo hubieran significado llevarse 3 copias no importa qué, pero búsquedas siempre serán mucho mejores que cualquier efecto con elemento de azar. Incluso esta carta en solitario no puede hacer mucho, a diferencia de sus otros nombres que con potencia limitada o dependientes de complementos, pero pueden lograr mucho más. Todo esto se refleja en sus números. Los jugadores las han llevado entre 1 y 3 copias. Dependiendo del punto del juego, pudiera ser una gran forma de encontrar más recursos, generar combos, hacer cadenas y mucho más, pero no es de forma consistente la carta que querríamos usar. Malice Dormouse, para su efecto continuo, monstruos de Link Malice que le apunten no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Esto abarca incluso nuestras propias cartas, aunque es mucho más útil y efectivo que el efecto continuo de Cheshire. Para su efecto en solitario, durante nuestra main phase podemos remover un monstruo Malice desde el deck y todas las Malice que controlamos ganan 600 puntos de ataque este turno. Lo primero es que remover desde el deck permitiría tener una extensión directamente gracias a cómo funcionan, así un interesante que incluso se puede remover otra de su mismo nombre. El aumento de ataque dependerá mucho del turno, momento de juego y hasta construcción. Esos 600 puntos se pueden traducir hasta 3600 puntos de ataque con un campo lleno, y le permitiría solucionar muchos problemas por simple fuerza bruta. Dormouse es una carta increíble, este efecto podría decir invocar desde el deck directamente y sería exactamente igual de útil, solo que por el funcionamiento del deck hasta juega alrededor de muchos efectos. Esta siempre se ve a 3 copias, no importa si es iniciando el combo, el turno, a la mitad, al final, siempre obtendremos valor de dicho efecto. La última es la White Rabbit, para el efecto continuo es que no tomamos daño de batalla involucrando monstruos de Link que apunten a esta carta. Esto en muchos respectos se siente innecesario considerando cuánto ataque puede llegar a obtener, pero no quita que suma la capa de efectos que tienen o la potencia directa de las cartas.
Lo otro es que en invocación normal o especial permite colocar una trampa Malice desde el deck con un nombre diferente a las cartas que tenemos en cementerio y o removidas. Cuando veamos las trampas quedará claro por qué este efecto nos acomoda básicamente todo lo que quiere y necesita el deck. No obstante, tiene la limitante del cementerio y removidas, que si bien al inicio del duelo poca diferencia haría, esto le genera que deba de deshacerse de estas, cuidar qué se usó ya y qué no, y hasta chocar con otros efectos que veremos después. No está claro en este punto porque no lo hemos explicado, pero las trampas nos ayudarán a extender, acomodar y hasta lidiar con lo que ofrece el oponente. Por ello, siempre se lleva 3 copias. Para el extra deck solo contamos con monstruos de Link, estos también comparten ciertas características. Lo primero es que todos son monstruos de Link de índice 3. Esto es muy lógico considerando el número 3 en el deck, 3 nombres de main deck, pagos de 300 de vida y más. No obstante, esto genera que las jugadas, dependiendo del nombre, sean un poco más costosas o más flexibles. Lo otro es que, similar a los nombres de main deck, si son removidas, permiten pagar 900 puntos de vida para invocarlas. Todo esto es igual a lo ya explicado, pero cada una va a tener una acción diferente y es muchas veces dicho objetivo lo que queremos alcanzar para jugar y porque también son los monstruos jefes del deck. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. Los primeros 2 monstruos de Link se hacen con 2 o más monstruos incluyendo un monstruo Malice. Estos son mucho más flexibles que su monstruo jefe y los necesitaremos para poder circular a través de todos estos lo antes posible. La primera es la Malice Red Ransom. Esta también tiene un efecto continuo que mientras apunta a un monstruo, cambia el ataque y defensa original de todos los monstruos de efecto que el oponente controla. Esto suma sus capacidades de batalla y los efectos que nos hacen falta de ver. A diferencia de lo que son los monstruos de main deck, este efecto lo gana por señalar cualquier monstruo, lo que le hace significativamente más flexible para aprovechar. En invocación especial permite añadir una magia Malice desde nuestro deck a nuestra mano. Esto genera ventaja y si bien por ahora el deck solamente tiene una opción, el hacerlo en invocación especial y con la flexibilidad de removerla para invocarla, esto se puede hacer hasta para el turno del rival. Por último, su efecto adicional después de su invocación en remoción es que permite remover un monstruo Cybers desde el deck, que si bien está pensado para sus propias cartas, algunos nombres Cybers pueden tener valor cuando esto sucede o soporte a futuro le permitirá usar esta de mejor forma. Red Ransom no lo parece pero acomoda muchas jugadas y sin esta se requieren combos muy específicos o extensiones ajenas al deck, que si bien sí se pueden usar, es mucha la ventaja que permite generar. Esto se nota en sus números, los jugadores la llevan entre 1 y 2 copias. Todas las cartas del deck por su elemento de reciclaje técnicamente podemos llevar solamente una copia, pero tener la segunda copia nos ayuda muchísimo para que no falten o incluso para acomodar muchos recursos en cementerio. Hagan sus propias pruebas, pero es una carta crucial. La siguiente es la Malice White Binder. En invocación especial permite seleccionar hasta 3 cartas en cualquier cementerio o cementerios y las removemos. Esto está pensado para remover sus propios recursos y poder extender con varios cuerpos y hasta generar ventaja, pero todavía nos hace falta ver cómo ciertas cartas removidas pueden ayudarnos un poco más, o incluso meternos con el cementerio del oponente para que pierda ciertos recursos. También, en la main phase permite colocar una trampa Malice desde el deck o cementerio. Este es un mejor efecto que el de White Rabbit, que solamente trae desde el deck y revisa cementerio y removidas, dando la posibilidad de usar menos nombres de las cartas de trampa, directamente permitiendo obtener o un efecto diferente para el turno del rival o uno que ya usamos para seguir usando. Por último, su efecto adicional después de regresar de removidas es el poder robar una carta, que no lo parece, pero el deck busca y acomoda tanto que no es difícil que esto nos pueda generar más ventaja, y de nuevo, el poder hacerlo hasta para el turno del oponente tiene mucho valor. White Binder fue la última carta del tema en ser revelada y por ello muchos jugadores no la acostumbran a usar. Todos sus efectos generan ventaja masiva y su funcionamiento óptimo es usarla en el turno del rival para poder extender hasta con 3 cuerpos. Si a esto le sumamos complementos, esta jugada se puede traducir en ventaja absurda. Todo alrededor de esto es potencia, pero a diferencia de lo que hace Ransom, requiere tanto más práctica y orientarse mucho más a sus propios planes del juego. Por ello su número ronda entre 1 y 2 copias. La última carta es el monstruo jefe del deck. Esta es la Malice Hearts of Crypter. A diferencia de las anteriores mencionadas, este pide 3 monstruos incluyendo un monstruo Malice, lo que le hace significativamente un monstruo más costoso, que el deck puede fácilmente poner en circulación, pero no quita que habrá juegos en que esto no se logre o que sea más difícil. Como efecto rápido permite seleccionar una carta Malice removida para revolverla de vuelta al deck y remover una carta en el campo. Esto le da reciclaje y una forma de ser muy agresivo con el campo. Esto ayuda a que otros efectos como de White Rabbit puedan resolver o ser una interacción excelsa con el oponente. Incluso, si se quisiera usar con nuestras propias cartas, casi todo tiene valor o sirve estando removido, por lo que es un efecto fantástico por donde sea que se le vea. Por último, su efecto después de su invocación es que su ataque se duplica.
Esto es lo que le hace el monstruo jefe principal. Sabiendo usar la carta, no solo es el monstruo más agresivo contra el plan de juego del oponente, sino que incluso se puede hacer un monstruo de 5000 puntos de ataque y todavía ser más fuerte por otros efectos como de Dormouse y otros que veremos. Lo más peculiar de esta carta es que si bien no es difícil de usar o que tiene muy buenos efectos como para ignorarla, los requerimientos de 3 materiales y que muchas construcciones se orientan mucho más a monstruos jefes de Link alternativos han provocado que muchos jugadores no vayan por este inmediatamente, sino de turno 3 y posterior, lo que si bien da muchas flexibilidades, dependerá mucho su construcción para hacer esto o no de forma consistente. Cualquiera que sea el caso, por ser un monstruo considerablemente más costoso, solamente se lleva una copia. Para sus magias, como ya lo habíamos dicho con Ransom, solamente cuentan con una magia en este momento. Este es su campo, Malice in Underground. En activación, permite remover una carta Malice de mano, deck o cementerio. Esta flexibilidad es increíble. Remover cualquier nombre del deck dependiendo del momento de juego y qué nombre sea, es obtener o cierto nivel, efecto o interacción con el oponente. Así que esto solo puede acomodar recursos. Lo siguiente es que si hay 3 o más trampas Malice removidas con nombres diferentes, monstruos de Link Malice que controlamos ganan 3000 puntos de ataque. Esto es lo que hace extraordinario el ataque del arquetipo. Hacer que nuestros monstruos sobrepasen cómodamente la barrera de los 5000 puntos de ataque y que incluso Crypter pueda tener hasta 8000 le hacen imparable en este respecto. Por último, mientras controlamos un monstruo de Link Malice, el rival solo puede seleccionar dichos monstruos para atacar, protegiendo los nombres más pequeños y prácticamente haciéndonos inmunes para la batalla. Underground está fuertemente ligada a Ransom y todos los beneficios son claros. La carta podría solamente tener el efecto de remoción y ya sería absolutamente necesaria, pero cuando se sabe usar y acomodar, se hace espectacular. Por ello siempre se lleva 3 copias. Se puede argumentar que 2 serían suficientes para hacer todos los objetivos del deck, pero el deck tiene un tema con la consistencia como para ignorar su uso o considerar llevar menos copias. Por último tenemos las trampas y estas también comparten un efecto. Esto es que puede ser activada al turno que es colocada al remover un monstruo Malice que controlamos boca arriba. Esto es lo que hace tan útiles todas las trampas, lo que explica la potencia tanto de White Rabbit así como de White Binder y que incluso le da más profundidad al deck de cómo y cuándo usar estas. Si bien el remover es costo, las cartas Malice quieren removerse para obtener más ventaja. El ejemplo claro son los links para obtener más potencia y recursos. También, al ser trampas y por ende efectos rápidos, si el oponente quisiera meterse con nuestros monstruos en campo con un efecto de selección, sea que colocamos una trampa antes de empezar a jugar o trayéndola con alguno de nuestros efectos, permitiría jugar alrededor de estos fácilmente, por lo que todo lo anterior de las trampas las hace útiles. Incluso las necesitamos para obtener el beneficio de ataque del campo ya explicado, e incluso remover nuestros monstruos en ciertos puntos llega a ser tan útil que activar estas trampas fuera de un turno cuando son colocadas sin remover podría llegar a ser un tanto incómodo o no tan potente como se había proyectado, haciendo las cartas a probar y dominar. Dicho esto, vamos con lo que hace cada una. Malice GWC06, invocamos un Malice desde cementerio o removida, y si controlamos un monstruo de Link Malice, ganamos puntos de vida igual al ataque original del monstruo invocado. Esto es una extensión fantástica. Si bien el deck técnicamente no tiene problemas para hacer esto con sus propios efectos, habrá ocasiones que debamos remover un mismo nombre 2 veces por turno, dejándolas de forma efectiva fuera de juego, y esto lo soluciona fácilmente. También, los links o algunas cartas como White Rabbit activan en invocación, permitiendo seguir obteniendo recursos, y la ganancia de puntos de vida ayuda a mitigar lo que se paga, que no parece que sea mucho con 300 y 900 puntos, pero usar todos los efectos cada turno es casi la mitad de los puntos de vida. 06 es una muy buena extensión. Lo peculiar de 2 de sus trampas es que dependerá mucho de su construcción y un tanto lo dicho con Cypher. Si su estilo de juego les acomoda usarla, será una carta que querrían usar incluso a 2 copias, pero si solamente es para poder habilitar algunos planes de juego como el incremento de ataque del campo, una copia sería suficiente. Malice MTP07, añadimos un monstruo Malice del deck a la mano, y si controlamos un monstruo de Link, removemos una carta en el campo. Esto es exactamente lo dicho con Crypter, pero en lugar de reciclar, añadimos desde el deck. Y la remoción de campo, de nuevo sumado a lo de Crypter, daría para poder remover 2 cartas en campo sin seleccionar, lo que no es algo a subestimar. 07 es de forma increíble la menos usada de las trampas. Esto no obedece un tema de que tenga efectos malos, es en realidad que es difícil usarla para su objetivo, cuando en el punto en que estaríamos obteniendo su máximo valor ya habríamos empezado o usado la mayoría de efectos, dejándola más como una opción para turnos posteriores. Si no encuentran tanto uso de la misma, una copia es más que suficiente. La última es Malice TB11, que invocamos un monstruo Malice desde el deck, y si el oponente controla 3 o más cartas, permite invocar un monstruo Malice de Link en su lugar, pero el monstruo invocado no puede atacar o activar sus efectos este turno. Esta es la trampa más usada y es obvio el porqué.
Esto generaría idóneamente dos cuerpos en campo, uno, el monstruo removida por costo para activarla, y dos, el monstruo invocado por el efecto. La flexibilidad de ir por un monstruo de extra deck rara vez será relevante cuando los efectos continuos serían los que nos pudieran ayudar. Dicho esto, la capacidad de tener dos nombres en campo es mucho de lo que necesita el deck para subir la escalera de Link. Por ello es la trampa más útil y se refleja en los números. Jugadores que por máxima eficiencia solamente llevan una copia, muchos otros que la llevan a dos o incluso la tercera copia. Tengan en consideración el que se pueden usar en básicamente cualquier turno les ayuda a que no sean cartas muertas. Y aun si los efectos no se usan al máximo, muchas veces eludir selección es mucho del gran atractivo. Para el plan de juego, el deck quiere poner en circulación todos sus nombres, tanto de main y extra deck, para poder generar la mayor ventaja posible. Esto para tener una configuración de campo lo suficientemente potente como para terminar los juegos, sea de forma rápida y efectiva por la fase de batalla, sea interrumpiendo al oponente o metiéndonos con su juego al remover cartas, o incluso haciendo un juego largo en que tengamos tantos recursos más que el rival, sumado a cómo podemos quitarle sus propios recursos que podamos ganar. A esto hay que sumar el uso de básicamente todo lo Link que hay en el juego y que puede mejorar de forma significativa cómo se lleva el deck. Para las ventajas tiene funcionamientos muy interesantes que dependiendo complementos, juego y piloto se pueden explotar de incluso mejor forma, como el hecho de poder eludir selección, activar no importa qué en remoción y más. No son efectos únicos que no se hayan visto antes en el juego, pero unificados en un deck que por tipo usualmente evita la remoción le da un uso muy interesante. De hecho, esto está muy subestimado, pero que sean tan buenos para eludir la selección le hacen difícil de castigar para el rival. No es como que sea imposible, pero sí hay muchos efectos que está muy marcado que se usan en la mayoría de estrategias para castigar, y este deck puede jugar alrededor de esto fácilmente. Su capacidad de ataque es grandiosa, desde elementos muy pequeños y simples como el aumento de Dormouse hasta el impresionante alcance de 8000 de daño de Crypter. No lo parece, pero puede terminar cualquier juego a través de la batalla, incluso sin terminar los combos. La mayoría de sus efectos no seleccionan, tanto nuestras cartas que piden costos directos, así como las interacciones principales en campo, lo que le ayuda a jugar mejor contra decks que usan o dependen de esto. Tiene una cantidad muy buena de combos, esto no solo le permite llegar a sus objetivos principales una y otra vez, sino que dependiendo complementos y qué juego se desarrolle en cierta capacidad, siempre va a lograr un objetivo potente. Puede generar bloqueos de cadenas para cuidar sus mejores efectos. El deck busca todo. La única carta que por ahora solamente tiene un buscador directo es Underground, pero todo lo demás se puede buscar u obtener de múltiples formas. Su reciclaje es pequeño, pero al menos lo tiene. Esto le pone encima de muchos decks que son completamente fugaces y que se obligan a llevar más copias de ciertas cartas o simplemente renunciar a mucho de lo que quiera hacer el deck. Su regeneración es espectacular. No solo los efectos son inmediatos para regresarlos al campo, también se pueden preparar jugadas ridículas como de White Binder para tener una invocación masiva. Su ritmo de juego puede ser muy lento o muy rápido, conforme más le convenga y de ambas formas juega bien. Por lo mismo puede ir primero o segundo sin muchos problemas, incluso yendo segundo sus capacidades de ataque se hacen muy evidentes de lo buenas que son. No depende de cementerio, esto es peculiar en el respecto de que sí quiere poner ciertas cartas allí para aprovechar mejor, pero sea que lo provocamos nosotros o el oponente, no poder generar o usar este no le cambia mucho su estilo de juego. Tiene acceso a múltiples combos de una carta. Si bien estos se deben de sostener por complementos, esto le pone muy por encima de muchas otras estrategias, que dependen de combos de una carta y media o dos cartas directamente. También le hacen que su capacidad de top deck y de volver al juego sean espectaculares. Juega muy bien en el turno del rival, no solo Crypter y 07 dan efectos muy buenos para remover, otros complementos pueden hacer que esto sea mejor. Tiene mucho espacio en el extra deck, sus monstruos jefes entre poderse reciclar y que no es eficiente llevarlos a números máximos, nos dan más de la mitad del extra deck para usar y mejorar. También puede jugar fácilmente sobre interrupciones, si bien habrá juegos con interrupción simple en lo frene, la mayoría de veces puede seguir jugando no importa qué. Su única restricción es solamente invocar monstruos de Link. Esto, y considerando que lo que usemos nos permite ir para estos, le da un abanico impresionante de opciones para usar y llevar, no solo de monstruos de extra deck. Y por último, es un deck complejo que dará pago igual al dominio de la estrategia. Muchos jugadores pueden orientarse o solamente ir por Crypter y remover o algunas jugadas de Link clásicas y seguir teniendo buena potencia, pero los buenos pilotos podrán acomodar sin muchos problemas las trampas removidas requeridas para el aumento de ataque, sabrán en qué punto hacerlo, en qué orden es más eficiente, y esto se notará mucho en la forma de usar y aprovechar todos los efectos del arquetipo más sus complementos, por lo que si bien acaba siendo un deck bastante exigente, el pago acaba siendo de consideración. Para las desventajas es absoluta y ridículamente dependiente de remover. Si esto no se puede hacer, el deck no funciona
bajo ninguna capacidad. También es completamente dependiente del extra deck. No solo ahí están sus monstruos jefes, sino que muchas cartas mejoran mucho o tienen efectos atractivos en presencia de estos, así que sin este tampoco puede jugar. Siguiendo sobre esta línea, también le da problemas para solucionar problemas rápidos, que los mejores efectos o los efectos para interactuar con el oponente estén detrás de tener o usar a los monstruos de Link, le agrava la problemática recién dicha. Aun cuando su potencia es alta, sin un negador es muy vulnerable a muchos efectos que le harán daño no importa qué. Si bien no depende de cementerio para poder jugar, lo que le hace mejor que muchos decks, también necesita de este para que ciertas jugadas sean más potentes, como el uso de Whitebinder. Es dependiente de su invocación normal. Esto se puede sentir que no cuando se comienza con algunos efectos como de Underground o de cartas tipo Tech, pero de forma regular esta será con la que empecemos los combos, así que si la perdemos usualmente el turno termina allí. Siguiendo con esta línea, tiene la gran problemática de que tiene muchos nombres incómodos en mano. Si robamos 2 o más de los nombres de main deck del tema, estarán atrapados allí. Esto técnicamente se puede solucionar con algo como Cheshire, pero a menos que sea la primera jugada, para el punto en que estas podrían ser útiles, ya estaremos avanzados en el combo y también habrá juegos en los que solamente tenga una jugada por esto mismo. También es dependiente de sus magias y trampas. A pesar de que siendo un tema de Link se concentra directamente en monstruos, las magias y trampas son lo que nos dará las extensiones y acomodos que necesitamos para poder jugar mejor. Así que si no podemos usar unas o varias de estas, el deck tampoco funciona bien. También es dependiente de sus mejores cartas. Juegos en los que no empecemos con Underground, White Rabbit o Dormouse serán juegos que deberemos llegar a estos no importa qué, o sentirse como un deck muy inferior. A pesar de que sí tenemos reciclaje con Crypter, pensar que un deck se puede sostener de reciclar solamente una carta por turno y más con la velocidad de la que es capaz es imposible que se pueda lograr. Inmunidades le dan muchos problemas. Si bien el deck puede técnicamente solucionar esto no importa qué por la batalla, muchas veces dependerá de haber arreglado o acomodado todo. Si esto no lo logra, estará en problemas. Le faltan extensiones. Pensar que usar solamente las cartas Malice será suficiente para circular a través de los 3 nombres de extra deck y preparar los turnos a como se piensa es no conocer el deck. Los pagos de puntos de vida le hacen bastante vulnerable. Si bien no se pone en cantidades peligrosamente pequeñas, esto le genera que haya muchos juegos donde se condicione, sea que no puede pagar más puntos de vida, que el oponente no tiene tantos problemas para lograr los objetivos porque nosotros directamente tenemos menos vida y que una combinación de estos nos haga más susceptibles para perder. El arquetipo tiene una buena potencia en solitario, pero no es espectacular. Muchas veces se siente que lo que lo hace la diferencia es acceder a lo mejor que tiene que ofrecer la invocación de Link. Y por último, el deck es mucho más complejo de lo que parece. Esto no es DDD o Ritual Beast, pero tomará práctica para poder no solo llegar a los objetivos principales, sino hacerlo de forma eficiente, adecuar su construcción para lograr sus planes de juego y solo mencionando algunos. Si esto le sumamos que el deck debe proyectar en qué zonas va a poner sus cartas para tener acceso a sus mejores efectos, considerando todas las molestias que la estrategia exige, sumado a cuánta potencia acaba regresando, no se siente que tenga un pago tan alto o no como lo debería de tener. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para un arquetipo que valdría mucho la pena revisar son las cartas Code Stalker. Esto es muy específico por 2 motivos. Lo primero es que el deck es muy vulnerable a la invocación normal. Muchas veces necesitamos que el efecto de Dormouse o de White Rabbit pueda resolver para que podamos hacer combo. Si esto se llega a frenar, va a ser muy difícil que podamos continuar con el combo y básicamente todas las cartas Code Stalker nos permiten continuar con esto, sea a través de algunos efectos útiles como de Microcoder que incluso nos puede buscar algunas trampas bastante potentes, el poder circular a través de los nombres Code Stalker que muchos tienen valor interesante como Protect Code para poderse estar regresando de vuelta al campo, Access Code que incluso como una carta genérica para poder terminar los juegos nos viene bastante bien, pero son muchos los puntos en los cuales nos podrían ayudar y que vale la pena revisar. Code Stalker cuenta con su propio video de análisis, allí pueden revisar todas las opciones que pueden combinar con el deck. Un arquetipo motor o cartas de tipo tech que de hecho tienen un resultado espectacular son las cartas Bestial. Los Bestials no solamente son increíbles hand traps para castigar el cementerio del oponente cuando utiliza cartas de luz y oscuridad. Esto también nos puede estar ayudando a nuestro favor, ya que el oponente selecciona cartas en nuestro cementerio y que nosotros podemos adelantarnos a removerlas o que directamente las removemos para poder disparar sus efectos, generar cuerpos en campo y hasta poder tener otras interacciones. Los principales tendrían que ser Druiswurm y Magnamhut, ya que son los nombres más directos y potentes, pero esto lo podemos extender a Lubellion, a Boldrake o incluso sus magias y trampas. Hay incluso algunas interacciones que nos ayudarán a que esto sea más potente, como el hecho de Branded Regain, que nos permitiría regresar cartas para poder tener más robos, tener mayores interacciones con Branded Beast, el uso de Bestial Dispater que nos podría dar incluso una negación, lo que no acaba siendo menor, ya que esto es algo que la estrategia no tiene. Así que utilizar los Bestial en cualquier capacidad pueden ser cartas que nos ayuden mucho.
También Bestial como motor cuenta con su propio video de análisis. Para cartas en solitario, primero tenemos al Template Skipper. Esta carta aparece en Supreme Darkness, pero es una carta honoraria de las Malice. Se permite invocar de forma especial desde la mano a una zona de Link que un monstruo Cybers apunte, y permite remover un monstruo Cybers desde mano cementerio para que tome su nombre. Esto permitiría poder estar removiendo Malice, obtener el nombre Malice que nos va a hacer falta, sobre todo para poder estar invocando a Crypter. Es una excelente extensión, se puede buscar con muchos otros complementos, así que vale la pena probar. Incluso por esto mismo, el uso de Formod Skipper para poder estar tomando cierto nombre, e incluso si se llegara a ir al cementerio como material de Link, puede estarnos buscando un monstruo Cybers de nivel 5 superior, que tenemos una opción bastante agradable. Dotscaper tiene que ser una carta que deban de hecho de utilizar. Este es uno de los pocos monstruos de Cybers del juego que tiene interacción cuando se remueve. Idóneamente queremos remover esta a través del efecto de la Red Ransom para poder tener una extensión. Y usualmente vamos a tener un cuerpo adicional. Esto nos pondría 3 cuerpos para estar yendo por Crypter o para poder invocar a la White Binder. Aún si fuera enviada al cementerio por algún otro complemento, también se puede hacer una extensión, por lo que está bastante bien. Mad Mech Sigma también sirve como una muy buena extensión. Es un monstruo tuner que incluso si tuvieran acceso a sincros de nivel 7 podría ser una posibilidad de explorar, pero este está bastante relacionada con un monstruo de extra deck que veremos más adelante. Backup Secretary, porque la gran mayoría de combos se pueden estar realizando siempre y cuando tengamos 2 cuerpos Cybers en campo para poder jugar, y la invocación de este es excesivamente simple, solamente pidiendo un monstruo Cybers en campo. Incluso si a futuro llegara a aparecer algún complemento, muy seguramente va a pedir que sea de nivel 3 y la Backup Secretary cumple muy bien con esto. Para el Exit, considerando que nos enfocamos a invocar por Link, esto nos pondría 2 cuerpos adicionales en campo, lo que nos ayudaría a generar jugadas de Link de consideración. Incluso para el nivel, este se podría llegar a buscar gracias al Formod Skipper. La EMP Meowmine para poder invocarse de forma especial. Esta tiene una interacción con monstruos de Link 2 que, si bien el tema no tiene de forma natural, muchos de los complementos que debemos de utilizar van a acabar siendo monstruos de Link 2, por lo que podría ser interesante, aunque tiene un mucho mejor uso la Backup Secretary si solamente quieren la extensión. Y una carta que favorece mucho la remoción es Sal of Lupine, que en invocación normal permite remover un monstruo de mano para remover un monstruo desde el deck con el mismo tipo que ese monstruo. Esto nos generaría doble remoción y nos ayudaría a acomodar básicamente lo que necesitemos, y tenemos jugadas de extra deck lo suficientemente genéricas como para poder estar aprovechando. Por último, hand traps para poder estar conllevando el juego del oponente. La más notoria acaba siendo Dimension Shifter, que de nuevo, si bien queremos utilizar en algunos puntos el cementerio, le vamos a hacer mucho más daño al oponente, o hay líneas de combo que consideran jugar sobre esta carta y que nos pueden dar el juego fácilmente. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra estrategias de magias y trampas. Si bien tiene muchas formas de poder interactuar con estas, es cuando ya se logró ir por los monstruos jefes, por los monstruos principales, así que tener estas para ayudarnos no está nada mal, como Lightning Storm o Harpy's Feather Duster. También, el deck es muy potente para romper campos, pero tenemos que poder jugar, así que cartas como Dark Ruler No More o Evenly Match para poder solucionar esto, poderlo simplificar, acaban siendo bastante buenas. Cartas de poder para poder aprovechar cualquiera de los efectos como la Triple Tactic Talents, cartas para jugar sobre interrupciones como Crossout Designator o Call by the Grave. Gold Sarcophagus es una demasiado obvia que nos permite remover una carta directamente desde el deck. Esta carta incluso salió a 2 copias a UCG y no ha mostrado mucho impacto. No sería difícil que esta pudiera salir a 2 o 3 copias, por lo que si están planeando hacerse de esta estrategia, asegúrense de tener sus 3 copias. Allure of Darkness para poder tener mayor velocidad e incluso el costo lo vamos a acabar convirtiendo en ventaja. Ya que todo lo del arquetipo es de tipo Cybers, Signet Mining es crucial para cualquier estrategia. Si bien es un efecto una vez por turno y por ello podría no quererse utilizar a números máximos, todavía vamos a tener algunos problemas de consistencia que esto nos ayudaría a corregir. Signet Backdoor funcionaría como básicamente lo mismo, generaría búsquedas, nos puede ayudar a jugar sobre selección, así que todo en esta da mucho valor. Considerando que iniciar los combos con Underground, si bien no es lo más eficiente, sí acaba teniendo combo de una carta Terraforming para poder estar buscando el campo. Algo como Dimensional Fissure para poder hacer que cualquier monstruo enviado al cementerio sea removido en su lugar. Esto no choca contra nuestro funcionamiento, puede castigar mucho más al oponente. Left Arm Offering para poder remover toda nuestra mano para podernos añadir una magia. No podemos colocar magias y trampas el turno que se activa esta carta, por lo que no podríamos aprovechar los efectos de White Rabbit o de White Binder. Pero si su construcción tiene suficientes complementos como para poder utilizar esta, tener mucha más potencia, al mismo tiempo remover todo lo que tengamos para poder activar la mayor cantidad de efectos posibles,
podría ser una carta muy interesante de evaluar. Y por último, Drastic Draw, que removemos todos nuestros monstruos mínimo 2 para poder robar 3 cartas, pero no podemos invocar de forma normal especial el turno que se activó esta carta, excepto monstruos cybers. Tendríamos que buscar complementos muy específicos, pero esto podría ayudarnos de nuevo a generar remoción, generar ventaja, generar robos, así que todo en esta nos podría ayudar. Para cartas de trampa, Macrocosmos tiene exactamente la misma lógica que la mencionada Dimensional Fissure, Different Dimension Ground solamente para el turno del oponente, para poderlo estar paralizando de alguna forma. Trap Trick es una carta interesante en el respecto de que podemos acabar removiendo una trampa desde nuestro deck. Esto idóneamente sería para poder cargar el efecto del campo, no acaba siendo especialmente necesaria, sobre todo porque el reciclaje acaba siendo un problema, pero si quieren concentrarse en el uso del campo o para poder encontrar una carta de trampa o mucho más, podría acabar siendo bastante valiosa. Y por último, como las estrategias de monotipo y monoatributo, Rivalry of Warlords y Ghost and Match son cartas que tienen que probar. Para el extra deck, la gran mayoría de opciones principales tienen que ser monstruos de Link y hay algunos aliados bastante importantes. Linguribo solamente pide un monstruo Cybers de nivel 4 o inferior, nos ayudaría a jugar sobre trampas, lo que es bastante valioso. Link Decoder pide exactamente el mismo requerimiento, este tiene dos valores: 1, ser un Link 1 para poder enviar las cartas al cementerio, y 2, si cuando se va al cementerio lo utilizamos como material de Link para un monstruo Cybers de 2300 o más, no tiene que ser una carta Code Talker, permite generar una extensión. Y este cuerpo adicional nos puede ayudar para muchísimas jugadas que veremos más adelante. Para Link Disciple sí solamente acaba cumpliendo ser un monstruo de Link 1, pero si Linguribo o Link Decoder lo necesitan para un punto específico, entonces tener otra jugada para esto es bastante valioso. Para monstruos de Link 2 tenemos Splash Mage. Este selecciona un monstruo Cybers en cementerio para invocarlo de forma especial. Esta es la forma más natural y directa para poder estar llegando a una jugada de Link 3. No puede ser la Crypter, pero para las demás es una forma bastante simple de lograrlo. Otro monstruo original de TCG, y que de hecho este es fantástico en lo que puede dar, es el Haggard Lizardos. Pide dos monstruos con nombres diferentes y permite remover un monstruo boca arriba o en cementerio con 2000 o menos de ataque para seleccionar un monstruo en el campo y hacer que su ataque se vuelva igual al ataque del monstruo removido. Realmente el efecto no tiene impacto, lo importante es el poder estar removiendo otra carta para poder tener la extensión y la jugada de Link 3. Por lo que es bastante valiosa. La siguiente es la Cybers Wicked, que pide dos monstruos Cybers. El efecto por lo cual lo queremos es que si uno o varios monstruos son invocados de forma especial a una flecha que apunte mientras controlamos este monstruo, permite remover un Cybers de cementerio para añadir un monstruo Cybers Stunner desde el deck a nuestra mano. La idea sería poder estar yendo por esta, invocar lo que sea, remover de cementerio para poder generar la extensión, y en el proceso podríamos hasta buscarnos algo como el Mad Mech Sigma, que dependiendo de cómo estemos armando el campo, esa extensión de mano o de cementerio podría acabar siendo bastante valiosa. Para otros monstruos de Link 2 tenemos la IP Masquerena, en caso de que tengamos muchos cuerpos, como lo acabaría siendo utilizando al Parallel Exceed, para poder estar yendo por la Spiral Knight en el turno del oponente. Otros monstruos que nos acaban ayudando mucho es el Transcode Talker. Esto sería idóneamente para poder alcanzar una jugada de Link mucho más alto. Sea que estamos regresando algún Link 1 o 2 para estar yendo por el Access Code Talker, algunos otros monstruos que nos falta ver, o incluso como un paso intermedio para luego estar yendo por el G-Golem Crystal Heart, que permite regresar un monstruo de Link de tierra, todo en estas dos cartas nos ayudan a poder tener mucha más ventaja. Y de nuevo, la única restricción que tenemos es invocar a monstruos de Link, por lo cual algunos que nos ayuden a incrementar la versatilidad, como Nightmare Phoenix, Unicorn o Griffon, para podernos meter con el juego del oponente o incluso para interrumpirlo o poderlo condicionar. Para monstruos de índices un poco más altos o un poco más específicos, primero tenemos a la Summon Sorceress. Este pide dos monstruos con el mismo tipo excepto tokens, y a pesar de que recibió una errata, esta sería una excelente forma de poder pasarle algo al oponente desde nuestra mano, que muchas veces vamos a tener cartas atoradas por lo ya mencionado que utilizan tanto la invocación normal, y una extensión desde el deck de cualquier tipo podría ser bastante valiosa. Mucho más por algunos otros complementos que veremos más adelante. Los monstruos de Link Malice no tienen restricción a usarse o no como material de Link, y los monstruos Topologic son excelsos en poder estar aprovechando esto. De hecho, los monstruos Topologic tienen efectos tan potentes que pueden limpiar campos fácilmente. Trisvaina remueve el monstruo invocado y permite remover todas las magias y trampas, así que si no utilizan remoción de esta, podría ser una excelente opción. Topologic Bomber Dragon para poderlos estar destruyendo, pero sobre todo la carta que marca la gran diferencia es el Topologic Ceroboros.
este permitiría remover todo el campo, y sea para poder consumir el campo del oponente o para disparar todos nuestros efectos de una vez por turno, todo en esta carta es potencia masiva, así que estas son cartas que tienen que estar revisando. Por último, los monstruos Firewall, porque son de índices 4 y superior, es muy fácil poder estar llegando a estos y aprovecharlos en múltiples puntos. Firewall Dragon para poder recuperar cartas, para poder continuar invocando desde la mano, a pesar de que tiene la errata, puede jugar muy bien en lo que acaba siendo la estrategia. El Dark Fluid para poder estar ganando mucho más ataque, el Neotempest Terahertz para poder estar enviando ciertos monstruos al cementerio, y explicaremos cómo este puede ser de los más valiosos, o incluso el Firewall Dragon Singularity, que aun cuando es el monstruo de Link 6 y es el más costoso, dependiendo con qué otras cartas lo estemos llevando, este podría ser un compulsory masivo. Por último, el Neotempest Terahertz es usualmente una de las mejores opciones a dejar al final porque permite estar enviando un monstruo Cybers del deck o el extra deck al cementerio para que pueda estar ganando 2500 puntos de ataque, pero la flexibilidad de poder enviar cualquier monstruo Cybers nos daría para muchos efectos. Una de las cartas más populares es el Cybers de Saberworm, para poder negar una magia o trampa del oponente teniendo un Link 4 o superior. Esto sería bastante sencillo de poder hacer o acomodar. El Meteorologic Aggregator para poder negar una carta en campo también tiene un efecto espectacular. El Enigmaster Pack Beat para poder hacer una interrupción con el oponente. Incluso el uso de Code of Soul no parece idóneo, pero en el turno del oponente permite removerla para poder hacer la invocación de Link de un monstruo de Link 3 o superior Cybers. Y la idea sería poder acomodar la jugada de White Binder para poder remover muchas cartas de cementerio, hacer la extensión de estas, activar el efecto de este para poder aprovechar alguno de los muchos monstruos de Link que ya acabamos explicamos, y todo esto lo podemos acomodar con el Neotempest Terahertz. De nuevo, estas son solamente algunas cartas que se han utilizado por el momento, todavía nos hacen falta cartas de complemento que recibirán a futuro, pero Malice tiene un funcionamiento bastante prometedor y estas son solamente algunas de las opciones a considerar. Para notas y comentarios finales, el arquetipo de Malice está dando un giro bastante interesante. Desde la aparición de las estrategias de Link, estas básicamente siempre se han estado concentrando en básicamente el mismo objetivo, que es subir la escalera de Link. Para la estrategia de Malice esto no acaba siendo diferente, pero sí es diferente en cómo lo acaba ejecutando. La gran mayoría de estrategias de Link se concentran en poder poner la mayor cantidad de cuerpos en campo para poder estar subiendo esta escalera. Esto para poder llegar a un monstruo jefe definitivo que consuma la gran mayoría de recursos, como lo hemos visto con algunos arquetipos como Atignister o otros a través de utilizar múltiples monstruos de Link para que estos puedan tener versatilidad y mucha potencia, como con los monstruos Nightmare. Pero la idea es siempre básicamente la misma, ir lo más rápido posible al extra deck, circular a través de la mayoría de recursos posibles y a través de este poder generar las victorias. Dicho esto, básicamente todas las estrategias de Link que hemos tenido hasta el día de hoy se basan en poder estar haciendo o usando el cementerio, regresando recursos desde allí, activando efectos desde allí, y es allí donde Malice marca la gran diferencia. Si bien la estrategia sí puede llegar a utilizar muchos efectos y complementos que justamente se generan de cementerio o utilizan el cementerio, Malice es el primer arquetipo de Link que no huye de este tipo de efectos. Usualmente utilizar un efecto para poder castigar el cementerio es terminar los turnos de las jugadas de Link, pero para lo que acaba haciendo Malice es de hecho algo que busca de forma activa. A través de esto va a poder generar ventaja, activar efectos, meterse con el campo del oponente. Y esto parece algo menor, pero sí le cambia mucho a cómo funciona el deck. El ejemplo perfecto de esto es el uso de Dimension Shifter, una hand trap que castiga la gran mayoría de estrategias que tenemos en el juego. Usualmente cuando esta se activa contra una estrategia de Link es muy difícil el poder llegar a cierto objetivo o se consumen demasiados recursos para no dejar nada sólido. Para lo que acaba haciendo Malice nos ayuda incluso a poder acelerar el proceso de muchas jugadas. Como esto es bastante único y nuevo, por obviedad los complementos, las cartas que podamos utilizar para esto todavía están en pañales, al menos para las cartas orientadas para este tipo. Tenemos muchas cartas que permiten remover, sea como costos, sea como efecto, pero son cartas que pertenecen a otros momentos del juego. Para lo que acaba siendo Cybers apenas tenemos una o un par de cartas que pueden generar ventaja a través de ello, y con la aparición de las Malice muy seguramente vamos a ver muchas más cartas a futuro que puedan aprovechar esto o que incluso puedan ser complementos que se necesitan llevar con este. Lo otro y que también acaba siendo bastante obvio de cómo funciona Malice es que ya que no vamos a poder estar regresando recursos desde cementerio porque idóneamente no lo vamos a acabar generando o vamos a tener que remover las cartas de allí que todavía no tienen control de ello, entonces las extensiones tenían que estar viniendo de otro lugar. No podía ser desde el extra deck, desde el main deck sin tener pecados de tener demasiada potencia, así que el único lugar que queda que puedan continuar extendiendo sus jugadas es justamente de las removidas. Todo esto le confiere un funcionamiento bastante único y el deck tiene una potencia considerable. Si bien todavía tiene problemáticas como que muchos nombres en la mano se pueden acabar trabando,
no tiene control de cómo acaba removiendo las cartas, los saltos de tener un cuerpo en campo a tener 3 para poder estar yendo por las jugadas de Link todavía se sienten como lagunas, pero vale la pena recordar que esta estrategia está apareciendo en un constructor de decks y si bien no es una regla, muchas de las cartas que pueden hacer espectaculares a todas estas estrategias aparecen con el tiempo. No aparecen en el constructor de decks o de hacerlo en el constructor de decks es con los complementos cuando estas se pueden utilizar de la mejor forma posible. Así que Malice en este momento ya es una gran promesa, pero esto solamente se va a acabar acentuando y se va a hacer más potente conforme se le entreguen o cartas directamente para poder ayudar con esto o, como ya lo mencionamos, complementos cybers que puedan estar activando cuando se están removiendo. Incluso tenemos algunas nociones de qué podría aparecer a futuro. Por ahora, Red Ransom solamente puede buscar una magia, así que sería bastante lógico que pudiéramos ver más. El uso de White Rabbit y el incremento de ataque del campo dependen de ciertos nombres de trampas removidas. No sería difícil que nos pudieran dar algunas otras para poderlo estar mejorando. Incluso algún otro nombre de extra deck no estaría nada mal. De nuevo tendremos que esperar a que pase el tiempo para ver qué se le entrega de complemento, pero no importa cómo acabe luciendo su soporte, esta estrategia solamente se puede hacer mejor. Dicho esto, la estrategia de Malice sufre de exactamente el mismo mal que sufren todas las estrategias de Link e incluso por lo genérico que es el juego por muchos momentos, otras estrategias como de péndulo que también sufren de esto, y es que no importa qué, básicamente todas las estrategias siempre se están concentrando en estar llegando a los mismos planes de juego, y de hecho por la naturaleza de la mecánica siendo los links los más genéricos y más sencillos de invocar por el juego, este pecado se acaba siendo mucho más grave. No importa si están utilizando Malice, Mad Mech, una combinación de Link y básicamente lo que sea que veamos a futuro, la gran mayoría de objetivos siempre se van a estar concentrando en estar yendo por los monstruos de Link más potentes, los que llegan a dar negaciones, la mayor cantidad de potencia, efectos incómodos contra el oponente, siempre va a acabar siendo lo mismo. Lo que puede llegarse a modificar es cuáles son los nombres que utilizan. Así que la estrategia de Malice y muchas otras de cybers que tenemos hoy en día no se acaban modificando en básicamente nada, al menos para lo que hemos visto hasta este momento. Sería muy interesante ver si a futuro se llegan a prohibir este tipo de cartas o que Malice reciba sus propias cartas que sean lo suficientemente potentes y útiles como para que deje estos planes de juego alternativos atrás y se pueda estar enfocando en su propio juego. Esto se acaba notando mucho en las listas que tenemos de OCG que se basan en exactamente lo mismo. Si se está yendo primero, estar yendo por el Neo Tempest Terahertz, la IP Masquerena para ir por la Spiller Knight, Apollousa, y si se está yendo segundo, el utilizar la mayor cantidad de cuerpos para poder romper campos del oponente, acceder a otras jugadas potentes como Dax Scout-Talker, pero estos mismos monstruos solamente acaban reflejando esta terrible problemática. Así que por ahora, y considerando la potencia natural de Malice, es un deck bastante bueno, pero desafortunadamente es un deck muy justo, y las estrategias justas tenemos demasiadas en el juego. Son las estrategias que llegan a ser algo nuevo, algo injusto, que pueden llegar a tener el siguiente máximo potencial. Y sobre esta línea es bastante peculiar que otra estrategia que aparece en el mismo constructor de decks, sea Raizil, tenga exactamente las mismas características. Lo que acaba diferenciando a estas dos estrategias es que por cómo se juega en esta era del juego, Raizil tiene muchas mejores posibilidades de jugar contra Malice, que son muy evidentes los puntos de ahogo. Así que cual sea el recorrido que vaya a tener Malice para nuestro juego, va a ser de lo más interesante. Si les gustan los decks orientados a la invocación de Link, de tipo Cybers, de oscuridad, que tengan como enfoque principal remover, sea a través de costos como efecto, un deck con mucho potencial a futuro porque puede usar básicamente cualquier monstruo de Link genérico que tengamos en el juego, una estrategia con una flexibilidad de construcción muy alta, el tema de Alicia en el País de las Maravillas, pero sobre todo una estrategia que les dé como pago qué tanto dominio vayan a tener sobre este mismo, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver al tema de Malice. Al momento de hacer este video no conocemos las rarezas con las cuales va a aparecer este arquetipo. Desafortunadamente, por pertenecer a un constructor de decks y ya que la potencia está tan orientada a 3 cartas, siendo White Rabbit, Dormouse y Underground, muy seguramente estas son las cartas que van a ser de rareza alta y que van a castigar mucho el obtener esta estrategia. Afortunadamente, todos los complementos que necesitan para la estrategia son cartas muy viejas que ya deberían de tener, van a tener reimpresiones, han tenido reimpresiones recientemente, así que no tendría que ser una estrategia tan costosa de poder armar. Malice se va a convertir desde que aparezca y mientras Mad Mech Circular continúe prohibido en el nuevo rostro de las estrategias de Link para el futuro. De nuevo, el plan de juego de Malice es demasiado justo para lo que tenemos hoy en día, pero hemos tenido cartas originales de TCG, cartas de apoyo a los constructores de decks, construcciones nuevas para nuestro lado de TCG, así que cualquier cosa puede llegar a aparecer con este arquetipo.
Y similar a lo que mencionamos en el video de Raysil, este es un arquetipo que van a querer conocer, es un funcionamiento bastante único y se acaba notando en las cartas de tipo Tech, pero mientras más lo jueguen, más lo acaben desarrollando, mucha más potencia va a tener. Por ello es uno de los grandes candidatos para poder ser muy importante a futuro y por ello es una estrategia que van a querer conocer para saber si este podría llegar a ser su siguiente estrategia o si simplemente va a ser una estrategia de la cual se tengan que estar cuidando y no subestimar, porque son muchos los buenos elementos con los que cuenta la estrategia de Malice. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Malice. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.